Buen día, mi nombre es Magdalena Gutiérrez Valdés, estudiante de la carrera de medicina. Este es el caso clínico de la semana 4. Vamos a hablar de pares craneales, de la escala de coma de Glasgow, del reflejo de Babinski y la exploración de estos. Pues bien, continuar. Aquí tenemos una imagen que representa la escala de coma de Glasgow. Esta escala mide el nivel de conciencia de un paciente tras un traumatismo cráneoencefálico. Se compone de 3 elementos, de la apertura ocular, y aquí, bueno, pues vamos a evaluar la capacidad del paciente para abrir los ojos de manera espontánea al llamado o a algún estímulo doloroso. También otro elemento, pues, es la respuesta verbal. Aquí vamos a evaluar el nivel de orientación y de conciencia del paciente al hablar con él. Desde que está, aquí vamos a encontrar si está completamente orientado, está desorientado o simple y sencillamente pues emite sonidos incomprensibles. Y pues finalmente tenemos la respuesta motora. Aquí vamos a evaluar la capacidad del paciente para seguir órdenes, localizar el dolor o responder ante estos estímulos dolorosos de diversas maneras. La escala de coma de Glasgow tiene 15 puntos. En el caso de la apertura ocular tenemos una escala del 1 al 4. La respuesta verbal va del 1 al 5 y la respuesta motora del 1 al 6. La sumatoria de esto nos da 15. Por ejemplo, aquí tenemos en el caso de la apertura ocular, si el paciente abre los ojos de manera espontánea, pues tiene la puntuación máxima, que serían 4, hasta la mínima en caso de que no responda, o sea, que no abra los ojos ante el llamado. En el caso de la respuesta verbal, pues tenemos, como ya lo habíamos comentado, un puntaje del 1 al 5, y el 5, bueno, pues es cuando el paciente está totalmente orientado y está conversando. El 4, por ejemplo, pues el paciente está confundido, a lo mejor no sabe dónde está o qué pasó. Cuando se le da una calificación de 3, pues son palabras inapropiadas, que no tienen sentido. El 2, bueno, pues son sonidos totalmente incomprensibles. O sea, murmura o intenta decir algo o simple y sencillamente son sonidos. Y el 1, bueno, pues es cuando el paciente no responde de manera verbal. Más o menos es la secuencia que se sigue aquí en la escala de coma de Glasgow. La respuesta motora, pues igual. El número 6 es si el paciente obedece órdenes, como por ejemplo elevar los miembros torácicos, girar la cabeza, claro, en caso de que cervicales no estén comprometidas, dependiendo lo que le haya ocurrido a este paciente, ¿sí? Y bueno, pues el número 1 pues no responde. Esta puntuación, como ya lo habíamos comentado, nos da 15, y cuando, bueno, pues un paciente tiene una escala de coma de Glasgow de 3, que no responde verbalmente, no responde de manera motora y ni siquiera abre los ojos, pues estamos hablando de un paciente que pues ya no lo contamos aquí, ¿verdad? Y bueno, en caso de que esta puntuación sea de 8 o menos, indica que el paciente o está en coma o en una situación bastante comprometida o no tarda en Bueno, aquí tenemos una pequeña variante que es la escala de coma de Glasgow, Pittsburgh. Y aquí, bueno, pues vamos a evaluar la puntuación de la escala de coma de Glasgow. Adicional a esto, vamos a hacer una evaluación de la respuesta pupilar. También vamos a incluir la evaluación de signos neurológicos focales. Vamos a revisar esta historia clínica del paciente y, bueno, pues esto nos va a ayudar a determinar si el paciente requiere intervención médica inmediata. Esto es una cirugía, por ejemplo. Bueno, aquí tenemos el reflejo de Babinski. Este reflejo de Babinski se aplica mucho a los niños para saber la integridad neurológica, pero bueno, en los adultos también es totalmente aplicable. Este signo de Babinski es una respuesta neurológica, pues que nos va a evaluar, como ya lo comentamos, la integridad de las vías
corticoespinales y también pues la integridad neurológica, ¿va? Se realiza frotando o deslizando sobre la planta del pie del paciente desde el talón hasta la punta de los dedos, ya sea un objeto afilado o no necesariamente debe ser afilado, puede ser un objeto con textura dura. Y bueno, lo que se espera es que si está normal este reflejo plantar, pues lo que se espera es que se dé una flexión de los dedos del pie. Los dedos se cierran como si quisieran agarrar algo, y cuando hablamos de un signo de Babinski positivo, bueno, pues esto es cuando el dedo gordo del pie se extiende y los otros dedos, bueno, se separan. Aquí, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Se considera un signo de Babinski positivo y este hallazgo es normal en bebés de menos de 2 años por esta inmadurez, pero en el caso de los adultos indica una posible lesión en el sistema nervioso central, como daño en la corteza motora o en las vías corticoespinales. Esta evaluación pues es muy importante neurológicamente hablando, pues para determinar este tipo de lesiones y determinar también la situación del sistema nervioso. Ahora bien, vamos a hablar un poquito de acuerdo a lo que nos solicita este caso clínico. Como parte de las actividades nos están haciendo una pregunta. Nos preguntan aquí qué pares craneales qué pares craneales están involucrados en la neuralgia del trigémino. Bueno, pues aquí en esta neuralgia está involucrado el par craneal 5, que bueno, pues es el nervio trigémino. Este nervio tiene 3 ramas, como podemos observar aquí. Tenemos una rama principal, bueno, no principal, de arriba hacia abajo, de caudal, tenemos la rama oftálmica, la rama maxilar y la rama mandibular, que estas se evalúan. La neuralgia puede afectar alguna de estas ramas causando un dolor agudo o muy intenso en la cara. Ahora bien, nos realizan otra pregunta. ¿Cómo se explora este nervio? Bueno, pues la exploración del nervio trigémino se realiza a través de varias pruebas. Por ejemplo, hay una prueba de sensibilidad. En esta prueba lo que vamos a hacer, ya sea con un hisopo, vamos a frotar para evaluar si hay sensibilidad, si hay dolor o se percibe algo. Ajá, y bueno, pues aquí se hace esta evaluación de tacto o sea, la percepción del tacto y del dolor en estas 3 ramas, en la oftálmica, en la maxilar y en la mandibular. En ambas se hace este estímulo interesante que es el reflejo corneal. Aquí lo que vamos a evaluar es pues el cierre involuntario del párpado. ¿Cómo lo hacemos? Es una prueba un poquito incómoda para el paciente, si es que la percibe, claro, y es frotar ya sea un algodón o una gasa en la córnea. Entonces, bueno, pues esperamos que de manera involuntaria, inmediatamente, como un mecanismo de protección, pues cierre. Y finalmente, para este nervio trigémino, pues los movimientos mandibulares también es algo que se evalúa. Aquí se le va a pedir al paciente que muerda algo, bueno, que simule morder algo, y que abra la boca para evaluar la fuerza y la simetría de estos músculos masticatorios. Ahora bien, la otra pregunta que nos realiza este caso clínico es ¿qué pares craneales están involucrados cuando se da un accidente o se da algún tipo de traumatismo cráneoencefálico, ¿sí? Por caída, en fin. Bueno, pues aquí los pares craneales que están generalmente involucrados son los siguientes: el par craneal del nervio olfativo, que es el 1, el 2, que es el nervio óptico, el 3, que es el par craneal del nervio oculomotor. Bueno, pues aquí pues su nombre lo indica, ¿no? Este par que tiene movimiento, bueno, que nos da el movimiento. El par craneal número 4, que es el nervio troclear, también hablamos de movimiento.
El par craneal número 6, aquí estamos hablando del par craneal del nervio abducens. Y el quinto par craneal, que es el trigémino, que ya lo revisamos, fue la pregunta anterior y ya vimos cómo se evalúa a través de esta sensibilidad, el movimiento, etc. Y finalmente el séptimo, que es el par craneal del nervio facial. Este par craneal del nervio facial, cuando hay algún evento cerebral vascular de tipo isquémico, a veces podemos, bueno, no a veces, o sea, se llega a notar, bueno, pues que no hay una simetría en el rostro, se ve afectado. Aquí nos preguntan cómo vamos a explorar estos pares craneales. En el caso del nervio olfativo, que es el 1, es el primeritito de los pares craneales que nos enlistan, pues se realiza una prueba de olfato. Aquí le podemos pedir al paciente que identifique algún olor familiar o simple y sencillamente le podemos acercar una torunda con alcohol o algún aroma para ver la respuesta. En el caso del nervio óptico, aquí vamos a evaluar la agudeza visual. También es importante el campo visual y la reacción pupilar a la luz. Aquí, pues si hay midriasis, miosis, en fin, ¿no? O sea, ¿qué pasa con estas pupilas? Si son simétricas, normoreflégicas, en fin. El nervio oculomotor, bueno, pues aquí vamos a evaluar los movimientos oculares al seguir algún objeto en varias direcciones. Lo podemos hacer con una lámpara, que también nos sirve para la evaluación de la pupila, o simplemente con cualquier objeto que tengamos a mano. Y se puede observar aquí la simetría de las pupilas. En el caso del nervio trigémino, bueno, pues ya lo comentamos, ¿no? Cómo se explora con anterioridad. Y el nervio facial, sobre todo aquí vamos a evaluar la simetría facial. Aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente, le vamos a pedir al paciente que sonría para ver si su sonrisa es simétrica. Cuando este nervio está dañado, la sonrisa no es simétrica y podemos notar que solo hay respuesta de un lado. También le podemos pedir que frunza el ceño o que cierre los ojos. Ahora bien, para evaluar este par craneal, le podemos pedir que leve las cejas, que nos enseñe los dientes superiores e inferiores, que infle las mejillas, que hable, que silbe, por ejemplo, y ahí, bueno, podemos dar. Ajá, ¿qué es lo que buscamos? Bueno, pues alguna alteración en la simetría, como podemos ver en esta. Y la última pregunta en este primer bloque, pues es ¿qué exámenes bioquímicos y de gabinete solicitaría en este paciente y qué espera encontrar en cada uno de ellos? Sí, estamos hablando de traumatismo craneoencefálico y bueno, pues aquí es una tomografía computarizada, una TC, también puede ser una resonancia magnética, para evaluar las lesiones estructurales. Bueno, aquí sabemos que son cortes muy pequeños que nos ayudan a ir profundizando poco a poco e identificar dónde están estas lesiones cerebrales. Se pueden encontrar posibles contusiones o fracturas, entre otros hallazgos, no sé, a lo mejor hasta alguna masa, algún coágulo. También es importante todo el hemograma completo. Ajá, para evaluar por ejemplo, signos de infección o de inflamación. Aquí, ¿qué esperamos encontrar? Bueno, pues glóbulos rojos, glóbulos blancos elevados, si es que hay una infección, porque bueno, pues son los primeros respondientes. Bueno, las plaquetas también intervienen, pero aquí estamos hablando cuando hay hemorragia. Este es importante también porque aquí podemos medir la función nerviosa en los músculos, por ejemplo, si hay esta comunicación. Este estudio pues es la electromiografía y es para encontrar signos de irritación o daño en el nervio trigémino.
y bueno, pues está en función de cómo está esa señal, ¿no? Si esa señal es débil, se interrumpe, retorna, en fin. También es importante un análisis del líquido cefalorraquídeo, si es que se llegara a sospechar de meningitis, por ejemplo, de alguna hemorragia subaracnoidea, y bueno, lo que esperamos encontrar, pues, en caso de que sea esto, pues es una elevación de proteínas y células en caso de infección o sangrado. Bien, aquí tenemos una pequeña descripción detallada de los pares craneales. Son 12 pares craneales. Aquí lo tenemos como si fuera un reloj. Y este conjunto de 12 pares nervios, emergen directamente del cerebro, aunque bueno, en ocasiones tiene un origen aparente y uno real, ¿no? Pero bueno, no es como el... Aquí podemos observar en esta imagen, pues, cómo se distribuye. Por ejemplo, esto es un extra. En el caso del nervio olfatorio, bueno, pues es el olfato. Nos vamos a saltar origen anatómico, patologías, signos y síntomas, y nos vamos a ir a la exploración, que es básicamente el objetivo de este estudio. Bueno, pues bien, aquí tenemos cómo se va a evaluar. Bueno, pues identificando olores, ¿no? Puede ser café, vainilla, en fin. Se tapa una fosa nasal, después la otra, si nos seguimos. Por ejemplo, el nervio óptico, pues aquí vamos a hacer pruebas de agudeza visual, examen de fondo de ojo y las pruebas de campo visual, o sea, qué tal alcance. Aquí el nervio oculomotor, bueno, pues vamos a evaluar la movilidad ocular y la reacción de las pupilas a la luz ante este estímulo. El nervio troclear, bueno, pues aquí vamos a evaluar la movilidad ocular y la capacidad de mirar hacia abajo. El nervio trigémino, ya habíamos hablado, tiene estas 3 ramas. Y aquí vamos a evaluar pues la sensibilidad facial en estas 3 ramas, que es la oftálmica, la maxilar y la mandibular. Vamos a evaluar también la fuerza de los músculos masticadores. El nervio abducens, aquí pues vamos a evaluar la capacidad de mover el ojo hacia el lado afectado. El nervio facial, bueno, pues aquí es evaluar la simetría facial, ya lo checamos, y la capacidad de movimientos faciales. El nervio vestibulococlear, pues aquí pues, tiene que ver con la audición y el equilibrio, y vamos a evaluar a través de pruebas de audición, que es una audiometría, y la evaluación del equilibrio, pues aquí podemos emplear las pruebas de el nervio glosofaríngeo. Aquí, bueno, pues es evaluar la sensibilidad faríngea y la función del reflejo nauseoso, con algún estímulo de alguna batelenguas, en fin, en la parte posterior de la lengua. El nervio vago, súper importantísimo, como todos los demás, pero bueno, pues se evalúa la movilidad del paladar y la voz, y bueno, este nervio tiene unas funciones. El nervio accesorio, pues aquí vamos a, pues pues ya saben, tiene que ver con los músculos, y del trapecio, cuello, entre otros varios, y bueno, aquí vamos a evaluar la fuerza de los músculos cervicales y escapulares. El nervio hipogloso, que es el 12º y el último, aquí pues vamos a evaluar la movilidad y la simetría de la lengua. ¿Cómo? Bueno, pues a través de movimientos. Bien, la evaluación de los pares craneales pues es esencial en la práctica clínica, porque pues nos proporciona información valiosa sobre las funciones neurológicas de pacientes. Sobre todo es para identificar y evaluar cada nervio, y cada nervio nos
nos da una fisiopatología en caso de que esté alterado y bueno, pues también nos va a dictar o determinar la intervención médica, si es de cirugía, si es de tratamiento, en fin. Es importante resaltar que un examen neurológico sistemático y detallado siempre puede apoyar a que el paciente tenga un mejor pronóstico en la proporción y medida de la lesión o el accidente. Bueno, pues por mi parte tenemos la bibliografía consultada. Este video se tuvo que hacer de esta manera porque, bueno, aún así ya llevamos 20 minutos y eso que siento que me fui hablando, pero sí, rapidísimo. Pero bueno, son temas súper, súper, súper interesantes y muy amplios. Gracias.